Vamos a comenzar a crear nuestro pequeño juego de Flappy Bird. Este es el menú del juego. Tiene lo que son unas instrucciones. Tiene también escoger uno de los personajes jugables con los cuales podemos jugar. En este caso vamos a escoger el clásico. Y tenemos nuestro juego, que es nuestro pequeño ave que va a pasar entre los tubos. Entonces, para empezar a programar nuestro juego, lo principal que vamos a hacer va a ser pues abrir nuestro compilador. Vamos a agregar la librería stdio.h igual using namespace std, y vamos a crear nuestro main. Y lo primero que vamos a crear va a ser lo siguiente. Vamos a crear o determinar lo que va a ser nuestra zona de juego, que va a ser lo que va a ser nuestra pantalla, en la cual van a suceder nuestros eventos. Entonces, lo primero que debemos de hacer va a ser crear una pantalla, que en este caso va a ser de 30 de alto. O sea, vamos a crear una pantalla de 30 de alto y va a tener una anchura de 78. Ahí, estas son las dimensiones que vamos a tener en nuestra pantalla. Entonces, para crear esa pantalla, lo primero que vamos a crear aquí va a ser un define. Entonces, vamos a definir una variable que en este caso va a ser nuestra altura, que lo vamos a poner de 780. Y digo nuestra anchura, y por último nuestra altura, define, que va a ser de 150. Entonces, asimismo vamos a crear otras dos variables que van a ser como dos constantes, que en este caso va a ser de w, que va a ser de 10, y de h, que va a ser de 5. ¿Y para qué vamos a hacer esto? De esta manera vamos a crear lo siguiente. Va a ser como lo mismo que tenemos aquí. Nuestra pantalla va a tener en total, va a tener las dimensiones 78 por 30, que si hacemos las divisiones correspondientes entre 780 y 10 y 150 entre 5, nos va a dar esas más dimensiones. Por lo tanto, vamos a crearlo de esta manera, la forma de dimensionar nuestra pantalla. Y asimismo, cada cuadrito, o por así decirlo, cada píxel que tenemos va a tener esas dimensiones, va a tener de 5 y 10. Entonces, ya teniendo esto, vamos a crear nuestra primera función. Y esa función la voy a denominar, va a ser una función tipo vacío que voy a denominar draw, y vamos a crearla. Entonces, esta función le vamos a pasar unos parámetros, que en este caso va a ser un tipo de datochar que voy a denominar plano, que es un arreglo, que en este caso este arreglo va a estar hecho por nuestra altura sobre dh, y asimismo nuestra anchura sobre dw más 1. Asimismo le vamos a pasar un entero tipo un entero a, un entero b, y por último un char, que en este caso va a ser c. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a decir lo siguiente. B va a ser igual a nuestra altura, ht sobre dh, más menos 1 menos b. Y asimismo vamos a crear un if donde digamos lo siguiente. Donde digamos que si a es mayor, es menor a 0, o b es menor a 0, o a es mayor o igual a nuestra anchura, que ya la tenemos aquí, o b es mayor o igual a nuestra altura, que también ya la tenemos aquí puesta, pues simplemente le vamos a decir que nos haga un return, pero realmente no vamos a estar retornando nada. Lo único que estamos haciendo es que si se cumplen esas condiciones, pues simplemente omitamos el dato que le vamos a pasar. En caso contrario de que no se cumpla ninguna de esas condiciones, pues vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a hacer que plano en la posición B, en la posición A, sea igual a C. Y con esto que vamos a estar creando. Aquí me equivoqué, aquí es sobre DH. Ok. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Entonces, con esto estamos haciendo lo siguiente. Con esta función vamos a no solo crear lo que es nuestro mapeado, sino vamos a dibujar todo lo que queremos que aparezca en nuestro mapa. En este caso van a ser los tubos, va a ser nuestro pequeño personaje, y vamos a irlo dibujando por todo esto, que en realidad va a ser una matriz. Entonces, funciona de la siguiente manera. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que B, o sea, le vamos a pasar el valor de B, y va a ser igual a nuestra altura, que nuestra altura corresponde a este punto.
-1 significa que lo vamos a tomar en el cuadrito de aquí. Y -b, el valor, dependiendo del valor de b, lo vamos a ir desplazando en toda esta zona. Entonces, con esto mapeado vamos a empezar a dibujar se puede decir que de abajo hacia arriba. Entonces, si el if cumple, el if dice, o sea, que se encuentra por debajo de nuestros límites o fuera, entonces cualquier carácter que imprimamos, pues obviamente no se va a imprimir. En caso contrario, que si se encuentra dentro de nuestros límites, se va a imprimir dentro de aquí de nuestra pantalla. Ya que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestra clase que denominé Flappy Bird y lo vamos a ejecutar. Vamos a poner nuestros datos privados, private, vamos a poner nuestros datos públicos. Pero bueno, antes de comenzar eso, vamos a crear lo que va a ser nuestra pantalla. Entonces vamos a crear aquí en el main un tipo de dato chat. En este caso va a ser plano y lo vamos a crear. Entonces vamos a crear a plano, que es exactamente las mismas dimensiones que aquí le hemos pasado. Y asimismo aquí vamos a crear un for para hacer lo siguiente. Vamos a crear un for donde creamos una variable llamada i, que va a ser igual a 0, donde i debe ser menor a nuestra altura y donde i va a tener un aumento. Ya que tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. Plano en la posición i, en el posicionamiento de nuestra anchura, va a ser igual al siguiente carácter, que va a ser diagonal invertida n. Y asimismo vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a llamar a plano, donde le vamos a pasar a nuestra altura en +1 y le vamos a pasar a nuestra anchura. Vamos a pasarle nuestra anchura W y esto lo vamos a igualar al siguiente carácter, que es diagonal invertida O. Muy bien, y cerramos esto. Estamos dando a entender a nuestro programa con esto, que en las últimas posiciones, o sea, en el último punto de nuestra anchura, en cada una de las alturas, o sea, que es técnicamente en cada uno de estos puntos, lo estamos poniendo una diagonal invertida n, que la diagonal invertida es un salto de línea. Significa que le estamos dando a entender al programa que cuando se termine de toda esta parte, nos salte a la línea de abajo. Y en este estamos diciendo que en la última posición de nuestro tablero, o sea, que se podría hacer aquí, estamos poniendo la función de diagonal invertida o, que es como al darle a entender que se ha terminado de ejecutar lo que es la matriz. Entonces ya tenemos esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un while, donde lo voy a igualar a verdadero para que se esté ejecutando eternamente. Y aquí adentro voy a agregar lo siguiente. Voy a hacer un for anidado, que en este caso es igual a 0, donde i debe ser menor a lo que corresponde a nuestra altura. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear el otro for, donde le vamos a decir que j es igual a 0, donde j debe ser menor a nuestra anchura, y donde j tiene un aumento. Y dentro de este segundo for vamos a escribir lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que plano en ij sea igual en este caso voy a poner que sea igual a un asterisco. Y por último, para que se muestre lo que hemos dibujado, voy a llamar a la función pons, a la cual le voy a pasar a plano en 0 y lo voy a ejecutar. Aquí es al revés, perdón, es el paréntesis plano y aquí es 0. Y pons es una función que viene de la librería stdio.h, la cual nos imprime una cadena de caracteres que en este caso es plano. Por eso mismo hice esta parte, para que cuando nos imprima los caracteres, así mismo nos imprima los saltos de línea y nos imprima, y aquí denote cuál es el final. Entonces deje de imprimir ahí nuestra línea de caracteres. Algo que debemos agregar hoy más va a ser la siguiente librería. Va a ser include, que en este caso va a ser windows.h. Y con esta librería vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar esta función, que es la de gotoxy.
con la cual vamos a posicionar nuestro cursor donde queramos en la pantalla. Y ya que tenemos esto, lo vamos a agregar aquí lo siguiente. Vamos a ponerle foto XY en la posición 0,0. ¿Para qué es esto? Para que si la misma matriz esté imprimiendo en el mismo lugar y no me lo vaya como desplazando hacia abajo. Entonces compilamos nuestro programa y aquí está. Esto es lo que está en nuestro tablero. Ahorita todo lo mostré que no lo pusiera en puntos o en asteriscos para que vean las dimensiones de nuestro tablero. Entonces ya teniendo nuestro tablero ya podemos aquí dibujar nuestros personajes y demás. Entonces para terminar nuestro primer video vamos a crear un tipo de dato char que en este caso va a servir, que va a ser un arreglo bidimensional, que en este caso va a ser de 2 y 8. Entonces, y esto lo vamos a igualar. ¿Y qué es este dibujo? Este dibujo yo lo tomé de esas páginas de arte así, o sea, donde hacen los dibujos con los caracteres. Entonces, todos estos dibujos los pueden obtener de ahí. Y lo saqué de ahí. Entonces, este va a ser el dibujo de nuestro primer personaje. Aquí acuérdense que cuando estamos agregando diagonal invertida, debemos de ponerle 2 veces la misma diagonal y dejar ese mismo espacio que nos sobra de esta diagonal. ¿Por qué? Porque como es un carácter especial, luego no llega a detectarlo bien en el compilador. Entonces debemos debemos de ponerlo 2 veces para que solo se muestre una vez y asimismo dejar el espacio extra, porque es como si no existiera este carácter. Entonces ya que tenemos eso, vamos a crear lo siguiente. Bueno, asimismo, ya que tenemos vamos a crear dos pequeñas estructuras. Una pequeña estructura que denominaré coordenada, que en este caso va a a tener un entero X y un entero en y una segunda estructura, la cual va a tener lo siguiente, va a tener adentro de esa estructura vamos a agregar la estructura coordenada, la cual le voy a poner pos, que va a tener 13 espacios y un tipo de dato char, en este caso denominaré d, y que va a tener igual 13 espacios. Entonces ya teniendo esto, vamos a crear lo siguiente. Nos vamos a ir ahora sí a nuestra clase y vamos a crear un tipo de dato estructura, que en este caso es el que denominé dato, que es este. Y ya teniendo dato, lo voy a denominar en este caso ave. Y en este caso va a ser una estructura al principio de una posición. Luego vamos a modificar esto. Asimismo, vamos a crear nuestra primera función en nuestra clase. Entonces vamos a crear void, en este caso la denominaré info, va a ser una clase vacía y en esto vamos a crear dos for anidados, donde vamos a escribir lo siguiente, igual, vamos a crear un entero i igual a 0, donde i debe ser menor a 2 y donde i va a tener un aumento en 1. Y por último, un denominado j, donde j va a ser menor a 7, donde j va a tener un aumento en 1. Y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar una variable q, que va a ser igual a 0, y una variable que en este caso denominaré y. Perdón, esto va aquí afuera, aquí. Y dentro de este primer for voy a escribir lo siguiente, donde y va a ser igual a 2 menos i. Y se dan cuenta porque estos dos for corresponden a las mismas dimensiones que tenemos aquí donde tenemos el dibujo de nuestra primera ave. ¿Y por qué hacemos esta variable y? Pues muy sencillo. Si nosotros la pasamos así, si se acuerdan como les mostré el dibujo que empezamos a imprimir de abajo hacia arriba, si simplemente lo imprimimos así, nos va a salir el dibujo de la B como volteada. Entonces, para que no salga volteada, hacemos esta función. Bueno, hacemos que y valga a 2 menos i. O sea, que empiece a tomar como las coordenadas de abajo hacia arriba para la hora de imprimirlo. Se puede decir que se imprima de la forma derecha. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a B en la posición 0, porque solo tenemos ¿cómo se le llama? Un solo dibujo, y le vamos a pasar lo siguiente. Aquí la posición Q. Aquí se me olvidaba algo muy importante, que es lo siguiente. Vamos a crear primero un if, donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a nuestro arreglo vir, que contiene nuestro dibujo, y le vamos a pasar ahí, j, y donde le vamos a decir lo siguiente. Vir tiene un espacio distinto o se encuentra un carácter distinto a un espacio en blanco, o sea, si se encuentra con uno de estos caracteres, se va a hacer lo siguiente.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a AB en la posición 0. Pos en la posición Q va a ser igual a J, Y, o sea, el posicionamiento que tenemos en nuestros fors. En caso, y así mismo vamos a hacer que AB en el posicionamiento 0, T en el posicionamiento Q va a ser igual a vir en el posicionamiento I, J. Y por último tenemos un aumento de Q. ¿Esto qué estamos pasándole? Simplemente le estamos pasando el posicionamiento de J y Y, o sea, los valores que tienen aquí, que estén en el posicionamiento, o bueno, en qué parte de la matriz esté, en 0,1, 2,3 y así consecutivamente, y aquí le estamos pasando el carácter que se encuentra. Entonces estamos pasando el posicionamiento y caracteres, y aquí un Q más para hacer el desplazamiento de estos dos, que se acuerdan que los pusimos aquí en 13. Y esa es toda nuestra función. Ahora vamos a hacer otra función. Y esta función es súper sencilla, es una función vacía, la cual denominaré player, y la cual le vamos a pasar a plano, que es con la cual vamos a dibujar a nuestros personajes. Y aquí mismo vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar un for, donde digamos lo siguiente, donde i debe ser igual a 0, donde i debe ser menor, en este caso, vamos a ver cuántos caracteres contiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 caracteres, por lo tanto, debe ser menor a 10. Y aquí un i tiene un aumento. Y vamos a ahora sí a llamar a nuestra función draw. ¿Y se acuerdan? A la cual le debemos a pasar a plano. ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar a nuestra coordenada A, que va a ser como el posicionamiento en X. Entonces aquí lo voy a dejar como 5 más AB en el posicionamiento 0, punto pos, el posicionamiento en la posición y punto X. Ahorita le explico cómo funciona esto. Luego le vamos a agregar, no sé, yo quiero que esté en 10 más AB en 0 punto pos en I punto Y. Y por último le vamos a pasar a AB en posicionamiento 0 punto D punto I. Y ya vamos a imprimir ahora sí nuestro personaje. ¿Qué estamos haciendo con esto? Muy sencillo. Estamos poniendo en esta posición, ¿no? Entonces, esta es nuestra posición central. Entonces, lo único que estamos haciendo es que si tenemos 5,10, que es, supongamos que es aquí, lo único que estamos haciendo al aumentarle el posicionamiento de ave, que es esto de aquí, es hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan? El posicionamiento de ave son los siguientes, son los fors que tenemos aquí, que es 0 y 1, y aquí es 0, 1, 2, 3, 4 y 6. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Es 5 y supongamos que el posicionamiento es de 1,6. Entonces al aumentarlo es 5 más 1 me da 6, y 6 y 10 más 6 me da 16. Por lo tanto, el siguiente posicionamiento quedaría aquí y aquí, suponiendo, ¿no? Entonces en este vamos a dibujar un carácter y asimismo vamos a dibujar cada uno de los caracteres para que se dibuje lo que va a ser nuestra ave. Ahora, muy bien, ya que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a nuestras pequeñas funciones. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra clase, que se llama Flappy Bird. Y vamos a ponerle una que se llame J1. Entonces, J1.info. Y por último, aquí le vamos a poner como J1.player, al cual le vamos a pasar a plano. Aquí info lo pongo fuera porque solamente quiero que me pase los datos del ave o los caracteres y las posiciones una vez, por lo tanto pues, queda fuera del while. Y por último llamo a player para que se dibuje. Ahora sí lo compilamos, aquí faltó punto y coma y pequeños errores y ya tenemos dibujado lo que es nuestro personaje. Obviamente ahorita salen los caracteres, pero aquí ya está nuestro personaje. Entonces de esta manera vamos a crear, hemos creado el mapeado en nuestro personaje y lo único que nos falta crear va a ser el movimiento, el salto y que pasen los tubos, pero eso será para el siguiente video.